Espérate. ¿Qué tal? El día de hoy, los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, en la carrera Derecho en Línea, del tercer nivel paralelo C3, dentro de la asignatura Constitucional 2, saludamos a nuestro docente, el doctor Daniel Peña Briceño. A continuación, mencionaré a los integrantes del grupo número 8, iniciando por Balseca Díaz, Maritza Elizabeth, Carrasco Carranza, Cindy Estefanía, Chuga Sánchez, Margot Amparo, Delgado Barre, Brittany Sharik, Donoso Velázquez, María Inés, Espinosa Muñoz, Tania Mayra, Lojano Villasís, Edgar Leonardo, Merelo Mazacón, Jennifer Tatiana, Padilla Mero, Marjorie Yanina y Romero Mendoza, Angie Andrea. El día de hoy tendremos la exposición de una sentencia que llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso, el día de hoy tomado, es Daniel Tibi versus Ecuador. Caso Daniel Tibi versus Ecuador. ¿Por qué fue escogido? El caso Daniel Tibi versus Ecuador fue escogido porque en él se hace referencia al peso y la repercusión que tuvo Daniel Tibi a nivel de continente, donde el Ecuador finalizó asumiendo su responsabilidad al reconocer los fallos cometidos en contra de un ser humano. En este caso conocido comúnmente como Tibi y familiares versus Ecuador, el mismo que se desarrolló en primera instancia en los tribunales ecuatorianos, luego de 900 días con sus noches. ¿Por qué no hacer mención también a la ardua labor de luchas dadas por su abogado en conjunto con sus familiares y embajada? Luego de tanta lucha constante, se logró la liberación del señor Tibi, el mismo que a su salida denunció ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y este critica el sistema penitenciario en el Ecuador por múltiples abusos y maltratos, tanto físicos, psicológicos y verbales, sufridos durante el tiempo que permaneció recluido en las cárceles del Ecuador. La Corte Interamericana, luego de recibir la denuncia, realiza los procesos correspondientes para la investigación del caso, para encontrar a él o los responsables de los maltratos denunciados por parte de Daniel Tibi. Este caso presentado ante la Corte tuvo una sentencia favorable para el denunciante y de culpable para el Ecuador. Como estudiantes de Derecho, esto nos motivó a escoger el caso Tibi versus Ecuador, porque claramente deja en evidencia la responsabilidad del Estado ecuatoriano en relación con el derecho a la libertad, integridad física, psicológica, salud, acceso a la justicia y garantías penitenciarias. Por todos estos antecedentes, hemos optado por seleccionar este caso para el desarrollo de esta exposición. El mismo que se hace un breve análisis del por qué se escogió el caso Tibi versus Ecuador. Como anteriormente le hice mención, el caso fue escogido porque tiene como objetivo analizar la prisión preventiva en Ecuador, ya que esta medida cautelar en el sistema penal suele usarse como la regla, más no como la excepción. El caso aborda la responsabilidad internacional del Estado por la privación ilegal y arbitraria de la libertad de Daniel Tibi, así como por los malos tratos y condiciones de su detención. Los derechos humanos se encuentran incluidos de manera explícita en los diferentes tratados y convenios e instrumentos internacionales, por lo tanto es obligación del Estado ecuatoriano respetar los derechos y libertades reconocidos en los tratados y convenios internacionales y a su vez garantizar su libre y pleno ejercicio. Es decir, tiene la obligación de identificar, juzgar y si es necesario sancionar en un plazo razonable a todos los responsables de la violación de los derechos del señor Daniel David Tibi. El Departamento de Justicia de Derechos Humanos pudo notificar al Estado de la Fiscalía General que se había abierto una averiguación previa apoyada por la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el cual se practicaron determinadas diligencias investigativas según el Código Procesal vigente. Con respecto al desarrollo del caso, haré alusión a quién fue Daniel Tibi. Daniel Tibi
Fue un comerciante de piedras preciosas, el mismo que fue arrestado el 27 de septiembre de 1995 en la ciudad de Quito sin orden judicial. ¿Cómo fue la detención? El ciudadano de origen francés, Daniel Tibi, transitaba en el vehículo de su propiedad en una de las calles de Quito, donde fue detenida la marcha del auto por parte de agentes identificados como miembros de la Interpol, quienes le solicitaron brinde una declaración sobre el caso que luego se lo conocería como Camarón. Este operativo Camarón también lo detuvieron al señor Eduardo García el 18 de septiembre de 1995. La reclusión. Al llegar a Guayaquil, el señor Tibi declara ser inmediatamente recluido en una de las cárceles de esta ciudad, conocida como Penitenciaría del Litoral. En este periodo fue sometido a interrogatorios, acusado de ser parte de un grupo de traficantes de sustancias sujetas a fiscalización. Acusación basada en una declaración dada por el señor García León, quien hizo su declaración preprocesal ante el fiscal séptimo de lo penal del Guayas el 23 de septiembre de 1995. Cabe manifestar que cuando el señor Tibi fue arrestado, se le incautaron bienes valorados en 1 millón de francos franceses, los cuales no le fueron devueltos nunca. Proceso y liberación. Durante el tiempo de su detención, el señor Tibi interpuso 2 recursos de amparo judicial. El primero fue resuelto en un tiempo excesivo en 21 días, considerado la urgencia con que deben ser resueltas estas acciones. Y la segunda nunca recibió respuesta alguna. Finalmente, obtuvo un sobreseimiento provisional al comprobarse que los cargos en su contra no tenían fundamento. Esto se dio el 21 de enero de 1998 por orden de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Proceso dentro de los tribunales ecuatorianos. Dentro de los procesos realizados dentro de los tribunales ecuatorianos, el primer recurso de amparo judicial impuesto por el señor Tibi y su abogado tiene con fecha del 1 de julio de 1996 ante el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, la misma que alegaba falta de pruebas, pero la Corte denegó dicho amparo. El segundo recurso de amparo judicial interpuesto por él tiene con fecha del 2 de octubre de 1997, donde se solicitó su libertad por incumplimiento. Pese a que ya existía una orden de inmediata liberación, en la resolución dictada con fecha de septiembre de 1997 por el juez segundo de lo penal del Guayas, aún él permanecía privado de su libertad. Entre los derechos vulnerados en todos estos procesos dados, mencionaremos que uno de ellos es el derecho a la integridad personal, dictado en el artículo 5, literal 1 y 2. Así también la libertad personal, el cual encontramos en el artículo 7, 1 y 6. Las garantías judiciales las mencionamos en el artículo 8, literal 1, 2, 2b, 2d, 2e, 2g y 3. Derecho a la propiedad privada también lo mencionaremos en el artículo 21, literal 1 y 2. Y sobre la protección judicial, esta la encontramos en el artículo 25. Mencionamos que todos los anteriores derechos vulnerados tienen conexión directa con el artículo 1, literal 1, que corresponde a la obligación de respetar los derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ella está enfocada en respetar los derechos del hombre, los derechos del ser humano. Estos son dados a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición que tuviese. En la Convención Interamericana se respeta
y reafirma su propósito de consolidar el respeto a los derechos esenciales del hombre. Así también nos damos cuenta que el caso Tibi versus Ecuador tiene relación con lo anterior mencionado, ya que este caso llega a la Comisión Interamericana, la misma que luego de un análisis y de los informes respectivos comparece a audiencia en la Corte ubicada su oficina en Washington. La misma que entrega su decisión final plasmada en la sentencia, sentando con la misma el precedente para que no vuelva a pasar y se respeten los derechos del ser humano. Consideramos que en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma que declara de conformidad con lo señalado en el presente resolución, que el Estado está dado a cumplimiento los siguientes puntos resolutivos de la sentencia, como son publicar en el diario francés, en la sección denominada Hechos Probados, los puntos resolutivos de la sentencia. También está obligado a publicar una declaración escrita de forma emitida por las altas autoridades del Estado ecuatoriano, en las cuales reconocen su responsabilidad internacional por los hechos que anteriormente fueron referidos. Además, el Estado ecuatoriano fue dado a pagar al señor Tibi los conceptos de indemnización material por los bienes incautados de su propiedad, en los términos considerados en el 28 y 29 de la presente resolución. Así también, de pagar los intereses causados por la demora en el pago a sus indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegro de cosas y gastos. Los derechos inherentes. Los derechos inherentes llevan los siguientes artículos. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 4, derecho a la vida. El artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 6, prohibición de la esclavitud y servidumbre. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Y artículo 25, protección judicial. En el artículo 1 tenemos la obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Artículo 4. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. Nadie debe de ser obligado a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de libertad, acompañada de trabajo forzoso. Esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por un juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas, de antemano por las constituciones políticas de los estados, parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. 4. Toda persona detenida o retenida debe de ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El artículo 8, con respecto a las garantías judiciales, nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, así como lo establece la ley. En la sustitución de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral y fiscal o de cualquier otro carácter. Además, en su literal 2 menciona que toda persona inculpada de delito tiene derecho a considerarse inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante este proceso, las personas tienen pleno derecho de igualdad en las siguientes garantías. A. Derecho del inculpado a ser asistido por un traductor o intérprete en casos de que no se comprenda el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada del inculpado sobre la acusación que se le ha formulado en su contra. C. Concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados con los que puede preparar su defensa. D. Derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según lo disponga la ley y en el plazo, si es que en el plazo establecido él no pone un defensor de su parte. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener comparecencia como testigos o peritos de otras que puedan arrojar a la luz sobre los hechos suscitados. G. Derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni declararse culpable. Y en la parte 3, sobre las garantías judiciales, nos dice que la confesión de los inculpados debe ser válida solamente si es realizada sin ningún tipo de coacción. El artículo 21, con respecto al derecho de la propiedad privada, que como vimos fue un derecho que se vulneró al señor Tibi, dice que en su literal 1, que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinarse al uso y goce de interés social. Y en su literal 2, manifiesta que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaciones justas, por razones de utilidades públicas o de interés social. Finalmente, el artículo 25 sobre la protección judicial, en su literal número 1, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes. Como ya lo han explicado mi compañera, vimos que muchas veces de los recursos que colocó el señor Tibi pues fueron demorados o no tuvieron respuesta. Y en el literal 2 manifiesta que los estados partes se comprometen a garantizar a las autoridades competentes previstas por el sistema legal del Estado, quienes decidirán sobre los derechos que toda persona interponga ante un recurso. B. A desarrollar las posibilidades de recursos judiciales. Y C. A garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente los recursos. Procesos dentro de la Corte Interamericana. El señor Tibi denunció las violaciones de derechos humanos que sufrió y presentó su demanda contra el Estado de Ecuador ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fue el 15 de julio de 1998 que Daniel Tibi, junto a su representante de ese entonces, procedió a presentar su demanda en este órgano competente, el mismo que fue creado para precautelar el cumplimiento de los mismos a nivel de los países integrantes, entre los cuales se encuentra Ecuador. Luego de ser recibida la demanda,
la comisión designa como delegados a la señora Marta Alto Laguirre, presidenta de la Comisión Interamericana, y al Santiago, secretario ejecutivo de la comisión, y como asesora jurídica a la señora Cristina Serna, especialista principal de la comisión, con miras a lograr una solución amistosa entre las partes y precautelando en base al respeto por los derechos humanos consagrados en la Convención. La Comisión solicitó una respuesta por parte del Estado respecto a lo presentado dentro de los posteriores 30 días a la carta del 17 de noviembre del 2000. Los actores respondieron que estaban interesados en una solución del caso con el Estado. En esa misma fecha, la Comisión notificó al Estado del interés de los peticionarios en la solución del caso y una vez más le solicitó que respondiera dentro de un periodo de 30 días. El Estado no expresó interés en procurar una solución amistosa y, en consecuencia, la Comisión procedió a preparar a su informe sobre el fondo del caso. La comisión convocó una audiencia el 14 de noviembre del 2001 en la sede de la comisión en Washington. En la audiencia, el 12 de diciembre del 2001, en la PUSE de Quito y CEGIL de Washington pasaron a ser los representantes del señor Tibi ante la comisión, contribuyendo con esto al proceso, el cual ya estaba dando frutos en miras de encontrar la reparación a favor del señor Tibi. Durante los meses de los años 2001 y 2002, se dieron varias situaciones entre las cuales las partes en cuestión mostraron los argumentos de descargo, incluyendo la exhortación por parte de la comisión de llegar a un acuerdo entre las partes, el mismo que tuvo eco en la parte acusadora, la misma que solo buscaba la reparación de los daños ocasionados por los manejadores de justicia en el Ecuador, cosa que no fue respondida de forma oportuna por parte de la nación ecuatoriana. Es así que el 3 de marzo del 2003, luego de todo el tiempo y proceso realizado, se define en el informe y la comisión estableció la violación del derecho del señor Tibi a la libertad personal. Además, la comisión alega que el Estado fue responsable de la violación de las obligaciones adquiridas al ser parte de la Comisión Interamericana por carta enviada el 25 de marzo del 2003, enviada por fax. Se remitió al Estado el documento en el que se informará sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones del mismo, dando el plazo de 2 meses a partir de la fecha de su remisión. El 7 de septiembre del 2004, la Corte declaró la responsabilidad internacional de la República del Ecuador por la violación, entre otros, de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, así como a las garantías judiciales, a la propiedad y a la protección judicial en el perjuicio del señor Daniel Tibi. La sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública por parte de las autoridades ecuatorianas y reparaciones económicas. Además, la Corte ordenó a Ecuador investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de las violaciones. Finalmente, ordenó que el Estado realizara capacitaciones a personal judicial, policial y penitenciario, incluyendo personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los derechos y garantía de las personas detenidas.
Conclusión. Para concluir, y luego de revisar minuciosamente el caso Tibi versus Ecuador, hemos concluido sobre la importancia que tiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al ser un ente enteramente entregada a precautelar, se respetan los derechos de las personas, indistintamente de su nacionalidad, sexo, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. La misma que ha permitido evitar que más de un caso de abuso o violación de los derechos del hombre sean impunes, manteniendo un verdadero orden con relación a la justicia. La medida provisional de la privación de la libertad tiene como finalidad asegurar la comparecencia del procesado a juicio. No obstante, existen otras medidas cautelares que se deben otorgar. Agotadas las medidas, adicionalmente se podrá fijar la prisión preventiva, es decir, una medida excepcional que no es una regla general de aplicación. El derecho a defenderse de libertad dentro del caso analizado Tibi versus Ecuador refleja la aplicación efectiva de la prisión preventiva. Se vulneran los derechos humanos de las personas procesadas, quienes durante algunos años residen dentro de los sistemas penitenciarios del Estado. Tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual afecta gravemente a sus derechos a la integridad física y entre otros derechos que claramente hemos visto vulnerados en este caso. Recomendaciones. Se recomienda la interpretación judicial dentro de los casos que es necesario velar por los derechos humanos de todas las personas procesadas o presuntos delincuentes conforme a la normativa. En el caso de la existencia de un delito dentro de la investigación penal, la persona procesada puede defenderse en libertad, ya que posee además todos los derechos fundamentales para la defensa judicial. También entendemos que algunas de las recomendaciones son más profundas y buscan cambiar de forma medular el método en el cual se desarrollan normalmente las mismas dentro de la nación. Mas, sin embargo, estos cambios colaborarían en el crecimiento del país ante los ojos del mundo. Hemos llegado a la parte final de la exposición, esperando que haya sido de su agrado. Les deseamos éxitos y bendiciones.